Ahí está, Sí, sí, lo escucho muy bien. ahí se mejoró. Decías entonces, remarcabas esto de que la justicia de Mendoza, al menos el órgano supremo de justicia, tiene algún vínculo con el gobierno de la provincia. Sí, claro, esto que te decía es, no le hace bien a la democracia esta situación de tener, ni a la república, no tener bien clara la división de poder. Entonces, si ya la justicia va a fallar cuando se lo marque el Ejecutivo, en los tiempos que se tiene que marcar y de la manera que se tiene que marcar, digamos, para nosotros es un problema, digamos, un problema no solamente para los trabajadores en este caso, sino para la democracia en sí, para la república misma, digamos. La división de poderes es algo importante para la democracia que tenemos, sobre todo en las situaciones en las que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, este fallo que se votó en plenario, con voto dividido, porque hubieron dos jueces, dos magistrados que se opusieron, ¿no? Es de una causa vieja, ¿no? Lo que llama la atención es que aparece justamente en primera plana ayer. Sí, es una causa que se inició hace varios años y que, digamos, yo no lo tomo como una casualidad haberlo resuelto ahora, es más que nada una causalidad, digamos. El gobierno de la provincia pretende gobernar, digamos, tanto desde el Poder Ejecutivo como el Judicial y el Legislativo, ni te cuento, atentando contra estos derechos, ¿no? Digamos, yo creo que eso no le hace bien y creo que el gobierno debería repensar que no está bien esto de tener la suma del poder público en todos los ámbitos, no le hace bien a nadie, porque pierde objetividad, digamos, pierde toda la objetividad posible y claramente lo que intenta con este fallo es disciplinar a los cientos de miles de trabajadores que nos manifestamos para decirle que estamos hartos de esta política de ajuste y de esta política de gobernar con decreto en la provincia de Mendoza, ¿no? ¿Sabes qué? Un análisis breve, rápido, que lo hacíamos con mis compañeros acá en la mesa, en Dial, es que suena más como a correctivo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Digo por el mensaje de algunos oyentes y trabajadores de la educación que, viste que en todos los gremios, independientemente de cuál sea el gremio, vos tenés trabajadores que son más combativos, que tienen un ánimo más efervescente, que levantan una bandera, y después tenés los otros que son más pasivos, los que nunca se meten en nada. Y en esta oportunidad pudimos ver, al menos acá en el sur, que habían trabajadores de la educación que nunca se habían plegado a un paro. Y ahora se plegaron, y que viste que y después le descontás, decís, ¿cómo lo interpreto yo? Ah, es un correctivo para el que nunca se metió y ahora se mete. Intentan disciplinar, digamos, claramente, el correctivo disciplinar por la fuerza. Lo que pasa es que eso en algún momento termina mal, digamos, o sea, la salida de ese proceso nunca termina bien, digamos, no termina bien porque claramente la violencia institucional que ejerce el Poder Ejecutivo sobre los trabajadores, en algún momento eso se devuelve, o la relación que se genera en términos de trabajadores y Estado, no es una relación normal, digamos, porque claramente, digamos, acá en el medio vamos a tener situaciones donde los trabajadores empezamos a tener y no tenés ganas digamos, no le pones todo el esfuerzo que le pones para atender las necesidades de los pibes en la escuela, o para atender a un paciente en un hospital, o para resolver una situación en la administración pública. ¿No? Porque si tenés un maltrato como el que tenemos de parte del gobierno, también lo que haces es trasladar esa violencia hacia quizás los lugares que no debemos trasladar. Entonces genera un estado de ánimo que de verdad están jugando con fuego en el gobierno provincial. ¿Cómo han sido los descuentos? Me imagino que el enojo debe ser mucho, ¿no? El problema que tenemos con los descuentos es que el gobierno ha descontado cosas que no puede descontar, que lo hace con esta soberbia y con esta actitud de perseguir a los trabajadores. Le han descontado a compañeros y compañeras el ITENAULA de junio, le han descontado la asignación por hijos con discapacidad, le han descontado el aguinaldo, han descontado cosas que no se pueden descontar, que no es plata de ellos. Sí. Digamos, el gobierno de la provincia se ha robado 437 millones de pesos. Sí. No, digamos, no son capaces ni siquiera de decir qué van a hacer con esos recursos, porque nos lo descuentan a nosotros y se lo dejan ellos con una plata presupuestada. Entonces, de verdad, están jugando con fuego. Me parece que no le hace bien a este proceso en esta etapa, digamos, en esta coyuntura. Me parece que no colabora a este tipo de actitudes, que el gobierno, muy por el contrario, digamos, lo que ha pasado ahora mismo, digamos, sí. El gobernador de la provincia dice una cosa en un comunicado y a la tarde dice otra. Entonces tenemos una situación donde el gobierno va cambiando de posición según el estado de ánimo. Digamos, primero dice que hay clases normales, sí. Y después dice que van a adherir al feriado nacional y no le van a descontar los días. Entonces genera todo el tiempo confusión porque no saben qué hacer,
o porque digamos, que creo que quien gobierna efectivamente no le alcanza a decir lo que tiene que hacer el gobernador de la provincia. Entonces, bueno, tenemos los problemas, tenemos mucha dificultad con mucha violencia institucional, digamos. Esto, la sensación que nos da es esto, ¿no? Gustavo, respecto de los descuentos, ¿no? Cuando uno ve y observa, y lo que vos estás remarcando ahora, que hay docentes a los que les han descontado las asignaciones familiares, esto es motivo básicamente de denuncia penal, teniendo en cuenta que, a ver, la asignación familiar no es plata del trabajador, sino que es plata de la familia, es decir, es irregular, ilegal, y es un delito descontarte la plata a tu familia, ¿no? Es un delito descontarte todo el salario, porque el salario tiene carácter alimentario. Sí. Digamos, el salario del trabajador tiene un concepto que es que vos lo usás con carácter alimentario. Sí. Entonces, descontarlo arbitrariamente es un delito. Por eso lo hemos denunciado penalmente al director general de escuela. Vamos a hacer la presentación civil para el no descuento y vamos a presentar ante la OIT esta situación del gobierno de la provincia. Lo que pasa es que tenemos claro que esto debe ser el principio. Digamos, la justicia de la provincia de Mendoza es una justicia del gobierno provincial. Claro. La legislatura de la provincia de Mendoza es una legislatura del gobierno provincial. Digo, este poder que tiene la legislatura y la justicia en la provincia de Mendoza hace que estemos ante digamos, no tenemos democracia, tenemos una autocracia. Digamos, esto de no tener división de poderes es casi una monarquía y lo están haciendo, atacando sistemáticamente a quienes sostenemos la escuela pública, la salud pública, digamos, las políticas públicas del Estado, sí. ¿no? Aprovecho para preguntarte, Gustavo, estamos conversando con Gustavo Correa, secretario gremial del SUT, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. ¿Qué está pasando con los colegios hoy en Mendoza y qué va a pasar en la tarde a propósito de esto que remarcabas anteriormente? Porque anoche nos llegaba un comunicado de prensa a los medios de comunicación donde el título decía Mendoza no adhiere al feriado nacional, y esta mañana en algunas declaraciones el gobernador, y ahora nos llega otro comunicado de que sí, que no, que ni, y vos imaginate el bombardeo de los oyentes que dicen, ¿qué hago? ¿Lo mando al pibe de la escuela? No lo mando. ¿Voy al banco? No voy al banco. ¿Voy a la ATM a hacer el trámite? No voy. ¿Qué está pasando en los colegios? Hay feriado nacional y la escuela que así lo determine, porque ha sido confusión, que no es una confusión, no es, digamos, que no esté malintencionada. Claramente lo que intentó hacer el gobernador es esto. Yo lo que te pregunto es el sentido común que nos dice. Un comunicado de prensa está por encima de un decreto nacional. No, porque el DNU tiene rango de ley y no hay nada por encima del presidente, más allá de que no esté firmado, lo hace en cadena nacional, ya se sabe que es feriado nacional. Me lo preguntás a mí como periodista, lo interpreto bien claro, pero viste... No, es que eso hay que ayudar a reflexionar, porque el problema que tenemos es que es el gobernador el que no entiende esto. No lo entiende o no lo quiere entender. Por eso nos preocupa que nos gobierne alguien que cree que lo tiene que resolver por un comunicado de prensa. Es un cínico y perverso el gobernador que tenemos. Es un cínico y perverso, porque él sabe que un comunicado no está por encima de un decreto. Entonces nos hace discutir y debatir cosas que no tenemos que discutir. Es feriado nacional y punto. Podés decir claramente en un comunicado que no estás de acuerdo con el feriado nacional, y eso es legítimo. Como yo lo puedo decir que sí, vos podés decir que no, y el otro puede decir lo que quiera. Lo que no puedes hacer es con un comunicado no darle validez a un decreto nacional, porque tiene un problema el gobernador de la provincia. Ese sí mismo lo va a tener que pagar, porque están, digamos, los trabajadores que están en la escuela le van a tener que devolver el día. O pagárselo doble. Sí, ¿por qué crees vos que hay una demora o la confusión? Vos, por lo que te escucho, decís que es a propósito, ¿no? Pero, ¿por qué se tarda el gobernador en tomar decisiones? Vos decías ahí por ahí, creo que te alcancé a escuchar por ahí, que esperaba la palabra de otra persona. De Cornejo, espera lo que le diga Cornejo. Tenemos un gobernador que espera que hacer lo que le dice Cornejo. Lo tiene amenazado Cornejo al gobernador de la provincia. Vive todo el tiempo. Le dice el ex gobernador, descontarle los días de paro, y el gobernador sale y le descuenta. Entonces te dice en un Twitter, a mí me duele descontarle. Me duele. Yo no sé cómo hace para dolerle y después descontarlo. Ahora sale y dice, repudiamos actitud de violencia, pero no adherimos al feriado nacional. ¿Se entiende lo que hace el gobernador de la provincia? Tiene un problema que, digamos, que no lo puede resolver él solo. No está gobernando la provincia de Mendoza el gobernador Suárez. Tiene que hablar todo el tiempo con Cornejo. Según lo que le diga Cornejo, es la actitud que va a tomar el gobierno de la provincia. Entonces estamos ante un problema, porque es un doble comando que de verdad dificulta las cosas. Porque no podemos tener o más de una interpretación de un decreto nacional, no la puede haber.
pueden haber posiciones políticas que son legítimas que las tengan. Lo que no puede haber es una doble interpretación de una ley. Gustavo, te agradecemos por el contacto, muy amable como siempre. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí la palabra entonces de Gustavo Correa, es el titular, en realidad es el secretario gremial del SUTE, a propósito de esto que ha pasado en la provincia de Mendoza respecto del descuento a los trabajadores de la educación que han hecho paro. Bien lo remarcaba Correa, ¿no? Resulta llamativo, al menos, que la Suprema Corte de Justicia haya emitido un fallo justo en la misma semana donde se le hacen los descuentos a los trabajadores de la educación y que los trabajadores de la educación dicen vamos a ir a reclamar a la justicia. Y aparece un fallo de un paro del 2017, porque lo que falló esta semana la Suprema Corte de Justicia es de un paro que los docentes hicieron en el 2017, hace 5 años. Y 5 años después, ¿no? Justo ayer, dicen, es legal el ítem aula, es constitucional el descuento a los docentes. Es como raro. Bueno, y por eso la queja obviamente del SUT y es lo que manifiesta Correa. Respecto de lo otro, en torno a esto que decía el sindicalista, en cuanto al DNU, dejar en claro una cosa, que esto no es una opinión, esto no es subjetividad ni es línea editorial, ni mucho menos. Lo charlábamos con Vicky esta mañana tempranito con ustedes. A ver, ¿a vos te puede gustar o no? ¿Vos podés estar de acuerdo o no? ¿Te podés quejar o no? Lo cierto es que no hay nada por encima de un DNU, que es un decreto de necesidad y urgencia, que tiene rango de ley y es firmado por la máxima autoridad del país. Si la máxima autoridad del país anuncia en cadena nacional que hoy es feriado nacional, es feriado nacional. Podés patalear, te podés quejar, te puede gustar o no, podés estar de acuerdo en los motivos o no, pero es una decisión del presidente. Por lo tanto, tiene rango y alcance para todo el país. No es que si una provincia dice acato, no acato, adhiero, no adhiero. No, porque la máxima autoridad es el presidente. Si a vos no te llega a tiempo el DNU, porque ayer, anoche cuando nos llega el comunicado, en la madrugada, a las 12 de la noche, no sé, 2 y pico, el comunicado decía que no tenían el papel todavía. Pero no hace falta el papel, porque ya el presidente lo está anunciando en cadena nacional. Seguramente a las 2:20 te va a llegar el papel, una copia con la firma. Porque bien lo aclaraba Victoria, y me gusta lo que dijo recién Vicky, que muchas veces el gobernador ha hecho anuncios donde no está el papel todavía, y el papel llega a las 24 horas. Y si el gobernador dice, a partir de ahora pasa esto en la provincia, se deja de usar barbijo, por ejemplo, como un ejemplo que pasó, ¿no? Y ese decreto apareció como a las 10 horas, 12 horas, pero ya se sabía que era a partir de esa hora que él lo estaba diciendo. Si el intendente, en menor rango o menor jurisdicción, dice, a partir de ahora va a pasar esto en San Rafael, y es la máxima autoridad del departamento, aunque él después firme la ordenanza o firme la resolución, ¿no? Pero bueno, no hay que agregarle más confusión. 10:05. Ahora podés escuchar.